suelen ver también. Bueno, vaya día, vaya día. Lo que se temía en un principio, la famosa trampa alcista terminó siendo. Hemos visto también que con el dato del IPC, con el dato del empleo, luego tuvimos a Bullard de la FED, estaban otros de la FED también hablando, que si 25, que si 50, que ahora todo apunta a 25 puntos básicos en la subida de febrero, que dónde estaría la tasa terminal de subidas de tipo de interés, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hubo, y esto no se discute, es una altísima volatilidad, tanto al alza como a la baja, sobre todo en el mercado de divisas, movimientos que tuvieron un rango de volatilidad superior a los 100 pips en algunos de los pares principales, de los majors en este caso, por lo que creo que ha habido alegrías y penas casi por igual para los toros, los osos, etcétera. Lo cierto es que ayer comentábamos, y ahora quiero mostrar pantalla, si es posible también, saludos de República Dominicana, por supuesto también. Bien, ¿se acuerdan que ayer les dije que había un strike para alcanzar para el día viernes de vencimiento de 4.000 y que había un volumen muy importante para este nivel? Bien, se alcanzó justo antes de que saliera el dato de inflación. De hecho, lo estaba siguiendo en tiempo real cuando hicimos el especial de la mano del señor Bisner y podíamos ver cómo ese precio del futuro del Standard & Poor's en riguroso tiempo real se alcanzaba y se superaba por casi 10, 12 puntos antes de que saliera, segundos antes y minutos, quizás 3, 4, de que saliera el dato del IPC y el empleo, etc. A partir de ahí vino la corrección, por lo que el strike se pudo llevar a cabo, se pudo cerrar antes del día del vencimiento, por lo que se cumplió. Ganaron los que venían alcistas ya desde finales de año, desde lo que era la primera semana que abrió el mercado, el día 2 de enero también, y por otro lado teníamos este vencimiento. Bien, vamos a ver qué pasó con el IPC hoy. Esta era un poco la curva de pronóstico del IPC, no me acuerdo si ayer la habíamos mostrado, pero esto era la evolución que se espera hasta finales de 2023, en donde podría alcanzar efectivamente aproximadamente un nivel de 2,3, 2, para luego remontar un poco más de cara a final de año, otra vez al 2,4, 3 quizás. Pero lo que sí está la tendencia, el forecast, para lo que va a ser la inflación, siempre hablando de Estados Unidos en este caso, es claramente a la baja. Hoy mismo la FED por primera vez creo que comentó también en algún momento, algunos de los presidentes de las diferentes reservas federales de algunos de los estados decían que ya creían que había quedado atrás ese famoso techo de la inflación, lo que también veníamos comentando siempre, iba a ser que sacaran pecho de que su trabajo estaba surgiendo efecto. Así que, de momento ahí lo dejamos. Esta es la radiografía actual, el pico que tuvimos y, por otro lado, lo que está sucediendo con el IPC. Por lo tanto, no me espero grandes sorpresas en este sentido. Aquí tenemos también, sobre todo, servicios y materias primas, como puede ser para alimentos y energía, el cambio que ha tenido, aquí lo podemos ver, cómo fue la que subió justo la de servicios, ¿vale? Y la otra que era de bienes, por ejemplo, de comida también, que era la línea verde y la línea azul. Pero se mantuvo en el 6,5, que era lo esperado. Aquí está el dato más importante, sobre todo para el IPC. Aquí habíamos tenido el pico que habíamos tenido ya tiempo atrás. Y aquí podemos ver cómo efectivamente ya la gráfica, el histograma de esta gráfica nos está mostrando un nivel negativo de 0,1, lo que está indicando que efectivamente estos niveles de inflación, de IPC, de CPI desde Estados Unidos ya comienzan su senda bajista, algo que probablemente le haya quitado algo de dolor, algo de estrés al mercado. Hoy decían muchos que hay posicionamientos récord, hay muchos analistas que están comentando esto, lo hemos comentado ya aparte semanas atrás,
del posicionamiento que está viendo bajista, de que se mantiene en ciertas posiciones, etc. Pero les voy a dar un dato. Estas posiciones bajistas, a medida que aumenta el tiempo y que los precios acompañan y vienen ratificando los beneficios para estas posiciones bajistas, se tornan más caras de mantener. Aumentan los requerimientos de margen también para mantener dichas posiciones. Por este motivo, llega un momento que no compensa seguir inyectando para mantenerlas para lo que ya se ha generado. Y eso probablemente, pese a que la Reserva Federal no vaya a inyectar liquidez, al menos en el corto plazo, al menos durante gran parte de 2023, no vaya a inyectar liquidez, probablemente no comience un QE, porque todavía no está terminando el QT, es muy probable que el cierre paulatino de cortos y de cara a lo que va a ser marzo, con un nuevo posicionamiento en la triple cuádruple bruja, que es el vencimiento más importante de todo el año, el de marzo, el de todo el año se define en ese reposicionamiento tanto en opciones como futuros. Es probable que veamos antes y durante que haya una reducción de estos cortos. ¿Qué significa para el mercado? Incorporación de liquidez, porque habrá margen de beneficio con toda la caída de 2022 y el cierre de un corto es automáticamente y de forma intrínseca una apertura de largos. Por ese motivo, sin que haya necesidad de liquidez adicional o externa, la propia liquidez que generará el mercado hará y ayudará, y después ya lo que vengan los inversores detrás, que se enterarán un poco más adelante, ya cuando el suelo haya quedado marcado, empezarán a entrar los traders a hacer sus inversiones en el mercado también. Pero ese es el motivo por el cual, sin la ayuda de la Reserva Federal, podría perfectamente el mercado, mediante el cierre de estos cortos que se van a ir haciendo de forma parcial, hacer un posible rebote. Sobre todo cuando en marzo vamos a tener el techo definitivo de tasas de tipo de interés, cuando sobre todo vamos a saber que la inflación nuevamente está controlada, etcétera, etcétera. Y esa tranquilidad es la que quiere el mercado. Y ahí es donde los fondos ya no van a poder seguir justificando o manteniendo esas posiciones bajistas durante mucho más tiempo. ¿Ok? Así que ahí lo dejo por ese lado. Aquí podemos ver también energía, alimentación, bienes, que se excluye energía y comida en este caso, servicios, donde se excluye, alimento y energía. Y lo vemos aquí en cuál ha sido la variación que ha llevado a una caída del, bueno, que se mantenga, pero al menos en el caso del core también, que se mantuviera a la baja la tendencia del IPC. O sea que bajó, pero dentro de las expectativas. No bajó más de lo que se pensaba. ¿Ok? Mucha gente confundió esto porque ayer yo comentaba que el IPC podía bajar, que iba a estar por debajo del nivel anterior, pero se confundió con que iba a estar debajo o no de la expectativa. Y en realidad estuvo dentro de la expectativa. De hecho, había una encuesta que había publicado, que colgué hoy en Twitter también, en donde la mayoría de entidades financieras marcaban este 6,5 para la inflación en este sentido para el día de hoy. Nuevamente tenemos energía, alimentación y tenemos bienes y servicios aquí. Y aquí sí es donde se ve cómo entre servicios y energía ha tenido una parte más importante en la reducción de lo que era el precio el nivel de inflación. ¿Por qué? Porque tuvimos un mercado correctivo o a la baja, tanto para el gas, el europeo como el americano, como también para el Brent y el crude oil. Eso llevó a que llevara también los niveles de los precios de energía a la baja. Vamos a ver, sobre todo, de cara a lo que espera. Hoy justo estaba viendo un informe muy importante a nivel meteorológico de lo que nos espera aquí en Europa de cara a los próximos días, de la próxima semana, desde mediados aproximadamente, con un frente muy frío, similar al que sufrió el hemisferio norte en los Estados Unidos de América un par de semanas atrás, con el frío ese de la nieve, etcétera, que tuvieron. Bueno, algo parecido vendrá para
gran parte del norte de Europa y abarcará parte del sur de Europa también, haciendo que nuevamente aumente la demanda del gas, etcétera, etcétera, de lo que hasta ahora todo el mundo decía, no vamos a usar gas en invierno. El invierno ha llegado o va a llegar y probablemente haga que la energía nuevamente aumente la demanda y por ende, después de la gran caída del gas natural, veamos un rebote interesante en el precio también de esta materia prima y probablemente del petróleo también, ¿vale? Así que vamos a ver esto si afecta o no a la siguiente lectura del IPC, que aunque afectara, probablemente el subyacente seguiría cayendo y estaríamos siempre en un nivel bajista todavía del propio IPC para la siguiente lectura. De momento se queda así, la caída del IPC de lo que ha sido y sobre todo lo que es la expectativa de las futuras subidas de tipos de interés de forma más agresiva que ya se contemplan a la baja y que levemente repunta la expectativa de la segunda mitad de 2023 quizás hubiera algún recorte de los tipos de interés. Sin lugar a dudas, con un techo antes del segundo semestre, con una reducción sustancial de la inflación, con probablemente poco margen de juego todavía para los cortos, da igual cómo esté la economía, recesión sí, recesión no, con la ola de despidos anunciada de las empresas cotizadas, que reduce gastos, dejando más margen para beneficios, tiene todas las cartas el mercado para repuntar. Así que, ni hablar a que si llegara todavía la noticia de bajada de tipos, ese segundo impulso quedaría, que en mi caso, subjetivo, personal, creo que comenzaría entre finales de febrero, mediados probablemente, vamos a ver, o marzo, ese rebote, ese suelo de los mercados financieros. ¿Ok? Y por último, vamos a ver un poco también, desde el año 1900, de hecho, la evolución de la capitalización en el mercado de valores, en acciones en los Estados Unidos y lo que ha hecho, esto es una escala logarítmica, el oro. En la línea roja podemos ver el oro, en la línea roja podemos ver la capitalización, o sea, la market cap de los mercados. Si es a la baja la línea roja es porque los precios de cotización han bajado y cuando están todas juntas las acciones baja el capital global que hay, el value, el market value en su totalidad, como ocurrió con las criptos, esos que va bajando en cientos de millones de dólares a medida que bajan los precios de cotización. Y por el otro lado tenemos en color negro el movimiento del oro. Como vemos, durante un gran periodo de tiempo, 1930 hasta casi el 60-66, se mantuvo bastante estable. Luego tuvo un pico que coincidía con la caída de los mercados financieros, que iba desde el 72-73 hasta el 84 aproximadamente. Luego comienza a repuntar los mercados financieros hasta año 2000 aproximadamente, que hace que el precio del oro cayera. Luego vuelve a caer el mercado de valores durante el año 2000, la caída del año 2008-2009, que hace que repunte el oro. Finalmente, en 2020, también tiene una caída, la valorización, vuelve a repuntar el oro. Y finalmente tenemos ahora la de 2022. Esto es una actualización a diciembre de 2022, donde las acciones han comenzado a caer ya desde principios de año y el oro había hecho un pequeño repunte donde hoy pudimos ver niveles cercanos o los 1900. Pero ¿qué pasa? Si repunta el mercado y repunta el market cap a lo largo de 2023-24, ¿qué va a pasar con el oro? Ahí lo dejo. Mi respuesta ya la conocen.